Seguimos en este segundo día del set de conocimiento de Colombiatex de las Américas 2025 Regeneración y quiero darle la bienvenida a Camilo Herrera, filósofo y marquetero comprometido, fundador de Radar, quien nos hablará sobre llegó el 2025, qué oportunidades tiene el sistema moda colombiano. Recibamos a Camilo con un fuerte aplauso. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Tengo el gratísimo placer de volver a reunirme con ustedes a contarles lo que vemos desde Radar en esta alianza que tenemos con Inexmoda ya hace muchísimo tiempo, cómo nuestra industria, el sector de la moda, se desempeñó en 2024, sobre todo en ciertos temas puntuales, qué nos puede pasar en 2025, dónde están las oportunidades, pero de manera particular, ¿dónde están las decisiones que tomamos bien en 2024? Que nos dolieron, y nos dolieron mucho, pero nos permitieron organizar el sector con costos altos, no voy a decir que no, pero hacer cosas que fueron fundamentales. Entonces esta presentación va a tener 4 momentos distintos. Vamos a hablar de qué le pasó y está pasando a la economía colombiana, nos vamos a meter a todo lo que puede ser 2025, ahí bajamos a lo que pasó en el sector moda, lo que pasó en la industria de moda y al final nos metemos en un capítulo sobre consumidor colombiano, obviamente aterrizado a la industria de moda. Entonces 2019 fue un año que ustedes recuerdan con altísima nostalgia y que quieren volver allá. Tienen el sueño de volver a 2019 porque todo era chévere. Y en 2019 tuvimos una cantidad de problemas gigantescos y uno de los más grandes es que el consumidor nos exigía y nos pedía cambios en los rituales de consumo. Aparece TikTok, cambia las reglas de juego, ustedes se meten a esa vaina y ponen a mirarse videitos de 10 segundos, de 10 segundos, de 10 segundos, cuando se dan cuenta llevan 15 minutos sentados en el baño. Nos llega pandemia en 2020, nos cambia las reglas de juego completamente, tenemos que desayunar, almorzar y cenar con la misma familia. El primer mes es maravilloso porque estamos con los seres que más amamos, el segundo mes es chévere, ya el tercer mes es un problema. Salimos de pandemia y la gente sale a comprar como nunca ha comprado en la vida. ¿Se acuerdan de los días sin IVA, las dinámicas de mercado, cómo la gente se alborota en un boom de gasto gigantesco? Sigue este boom por allá en 2022-23 e inevitablemente tenía que llegar un ajuste. Entonces, esta historia la conocemos. ¿Por qué me voy tan atrás? Porque uno cae en la trampa de comparar las cosas contra el año pasado y eso no es necesariamente correcto. El mundo entero tuvo esta dinámica y hubo una caída en la producción en el mundo de todas las categorías y el mundo se recuperó. Hoy el mundo en producción es más o menos 13,9% más grande que en 2019. América Latina no la hizo tan bien. América Latina no es tan eficiente, no es tan productivo, no tenemos la tecnología que tienen los otros países y si uno mira a los países, Argentina no ha hecho la tarea, Brasil medio ayudó a jalar a América Latina, Chile algo hizo pero tuvo 2 o 3 problemas, Ecuador, México y Perú no aportaron. Pero les doy un dato que ustedes no tienen presente, el que hizo la tarea fue Colombia. Colombia tuvo un crecimiento como economía en el 21 y en el 22 inigualables. Lo que hicimos fue impresionante, pero ese impresionante nos costó porque lo que hicimos fue recalentar la economía y anticipar mucho gasto. La gente compró carro en 21 y en 22, no iba a comprar en 23 y en 24. La gente compra neveras, compra televisores, compra ropa, no es fácil volver a comprar. Entonces, en ese contexto, salimos de pandemia y queremos vivir todo ya. Entendemos que la vida tiene fecha de vencimiento, pero por todo lo que nos pasó en pandemia no nos podemos separar de lo que está pasando en el día a día. Entonces surgen 2 palabras que las han visto 1.000.000 de veces, que es el famoso YOLO o You Only Live Once, usted solo vive una vez, y el famoso FOMO, que es el Fear of Missing Out, el miedo de quedarse por fuera del tema. Y estas 2 fuerzas han hecho que el consumidor tome decisiones muy rápido, informado o muy informado, no necesariamente bien informado, pero que le permite tener unas fuerzas de contexto que cambiaron el juego. Entonces, en Colombiatex de 2023 dijimos de manera muy atrevida que el gasto de los hogares en 2024 se iba a comportar de esta manera.
y que el gasto de los hogares en la industria de moda, básicamente en volumen, no iba a crecer casi, solo 0.57 en 2024. Unos me miraron feo, otros me dijeron exagerado, otros me dijeron que el mundo se iba a acabar. Todo el mundo tiene una historia. Pero lentamente empezamos a darnos cuenta que una de las cosas que la economía y el mercado quiere es volver al futuro. Y al decir volver al futuro no es que vayamos al futuro, sino que queramos ir al futuro. No queremos ir al futuro, queremos volver a 2019. Eso ya no existe. Necesitamos volver a pensar en ir un mañana. Necesitamos pensar en esperanza. Necesitamos pensar de una manera correcta en todo lo que nos está pasando. Entonces, primer mensaje grande del mundo en todas las economías. Las economías mundiales este año van a crecer. Latinoamérica no es la excepción, Latinoamérica va a crecer. Colombia no es la excepción, Colombia va a crecer. Colombia viene de un crecimiento muy chiquito en 2023, que fue del 0.6, eso es cero. De 2024, que va a ser cerca del 1.8, eso ya es bueno. Y este año vamos a crecer 2.5, 2.6, hay que ver cuál va a ser el número mágico. Colombia viene en la economía con un viento de cola que es importante. Y aquí me voy a atrever a hacer dos afirmaciones en las que no me va a querer la mitad de esta audiencia. La primera es que todo esto viene de un ajuste de la economía. Y ese ajuste significa que las vainas van a seguir. Y lo segundo es que ese freno de la economía, por mucho el 80% del freno, es culpa del actual gobierno. El gobierno no es responsable del freno de la economía de manera general. Yo sé que muchos van a decir, yo creo que sí. Bien, perfecto, vamos a intentar entender eso. Segundo tema fundamental, se frena la inflación en el mundo entero. Entonces, dos noticias positivas y claras y necesarias. Se produce más y se produce más barato. Tenemos que transmitir menos a precio, eso va a permitir que las economías se muevan bien. Lo que nos lleva a un tercer tema, es un año brutalmente político. El mundo entero está pensando en la llegada de Trump. Tenemos elecciones en América Latina, Ecuador, Bolivia, Perú, inclusive elecciones regionales en Argentina, en Brasil. Tenemos cambios en la Comunidad Europea, tenemos cambios en el mundo entero que van a hacer unas tensiones globales gigantescas. Más aún si ponen tweets a las 3 de la mañana. Entonces, esos ejercicios en los que nos estamos metiendo, obviamente son un reto. Pero este reto nos lleva a entender qué nos pasó. Entendiendo ese contexto, cuando uno mira lo que le pasó a nuestra economía, este debería ser el tamaño de la producción en Colombia, en un cálculo lineal mal hecho, una vaina en Excel, para que uno entienda. Esto fue lo que le pasó a nuestra economía. Nos caímos y miren que se nos fue la mano en el crecimiento y hoy nuestra economía es más grande de lo que debía ser. Por eso les digo, el freno que está teniendo la economía no es tanto culpa de este gobierno, es parte de ese freno. Y a nivel de gasto de los hogares, se nos fue la mano. Los hogares compramos en 21 y en 22 y un pedacito de 23 mucho más de lo que teníamos que comprar. Entonces 23 y 24 el freno tenía que llegar. Esta es la torta. Piense que llega más gente, llegan venezolanos, llegan haitianos, llegan niños, llegan perros, llega de todo. Si yo miro la tajada, el ingreso por persona no crece a la misma velocidad de la economía. El salario por persona crece muy despacio, de hecho viene cayendo históricamente en los últimos años por el ajuste de pandemia, y el gasto por persona tuvo un pico gigantesco, se desaceleró y comenzó a crecer. Entonces teníamos que hacer el ajuste. Cuando uno se enrumba tiene que pagar el guayabo. Y la pagada del guayabo nos costó 2023, nos costó 2024 y en 2025 afortunadamente las noticias son medianamente buenas. Entonces, ¿qué hicieron los hogares ante esta situación? Prefirieron comprar más servicios que cosas por dos razones. Es mucho más fácil ahorrar en cosas que ahorrar en servicios. Yo puedo pasar de comprar 10 papas a comprar 8 papas de una manera muy fácil, pero pagar el 80% del arriendo es imposible. Entonces la gente ahorra en cosas y crece su gasto en servicios. Y se vienen servicios, todo el mundo de entretenimiento, el mundo de apuestas, el mundo de streaming, el mundo de cinemas, que hace que la gente quiera comprar. Entonces la dinámica que están teniendo los hogares es lógica. Yo ya compré carro, no vuelvo a comprar, me meto a Netflix.
Yo ya compré nevera, lo que ahorita necesito es poder ir a restaurantes o cosas de este estilo. Entonces comienzan cambios que eran predecibles. Pero si son predecibles, viene otro fenómeno que es lógico. Y es que el mercado no lo sacrificamos. Si me comparo frente a 2019, la gente siguió comprando mercado y eso se quedó quieto. En los bienes semidurables, donde está toda la industria de la moda, calzado, marroquinería, decoración y demás, miren la caída en pandemia tan dura de la compra, la subida después de pandemia y se nos fue la mano y ahorita nos estamos ajustando. Después voy a entrar al detalle, obviamente, de la industria. ¿Se acuerdan cómo andaban ustedes vestidos en pandemia? Todo el mundo andaba business casual. De acá para acá business, de aquí para acá casual y listo. Y así entrábamos a todo tipo de reuniones. Salimos de pandemia, cambió la moda, cambiamos de ropa, dejamos los tacones, compramos tenis, dejamos la corbata, compramos ropa para hombre moderna y nos tocó cambiar de ropa porque la mayoría cambiamos de talla. Entonces hubo un boom de venta de ropa y ese boom tenía que acabarse. Con los bienes durables pasó lo mismo. La gente salió de pandemia a comprar muebles, a comprar televisores, a comprar colchones porque su apartamento le contó, le explicó, le dijo que no estaba pensado para que la familia se quedara adentro. Entonces uno entendió que tenía que redefinir la casa. Entonces la gente también cambió de carro. Y no sé si ustedes se acuerdan, por allá a finales del 2022 no habían carros para comprar en Colombia. Entonces estas dinámicas siguen pasando. El que no se frenó, solo se frenó durante pandemia, sobre todo por restaurantes, fue el mundo de servicios. Entonces miren que la historia que uno conoce está presente y es simplemente una cosa que tenemos que organizar para poder entender. Entonces, si la gente tomó unas decisiones sobre servicios y unas sobre bienes, era inevitable que el comercio se iba a caer. Y esa caída del comercio no tenía otra salida. En pandemia la gente no compró, salió de pandemia a comprar como un loco desesperado, sobre todo en el fenómeno de días sin IVA. Después de ese boom cayó el comercio y ahorita el comercio se está recuperando. Si el comercio se frena, inevitablemente la industria se frena. Entender la economía colombiana no es difícil. Yo sé que nosotros los economistas hablamos raro, nos encargamos de engatusar y enredar a veces con palabras, pero la historia no es tan complicada. Si uno mira la lógica, ese tamaño del comercio en Colombia venía creciendo, se frenó, creció, cayó en pandemia, se nos fue la mano, nos estamos ajustando. Como les decía, la industria depende del comercio. Pero si yo les cuento la historia de lo que ustedes vivieron, Colombia era una Colombia más o menos hasta el año 2016, donde todo era bonito. Tuvimos una inflación grande, pero no hubieron grandes problemas. Después nos llegaron los venezolanos, cambiaron el mercado. 3 millones de personas modifican lo que sea. Llega la pandemia, usted no puede comprar. Sale de pandemia, quiere comprar todo y se emborracha, tiene que pagar el guayabo. Ahí tienen la historia económica del comercio y de la industria en Colombia en los últimos 20 años. Y uno la escucha así y dice, oiga, ya la entendí. Es lógico que lo que está pasando no tiene nada que ver con el gobierno, sino son fuerzas de mercado que están ahí. ¿Por qué es importante afirmar esto? Porque cuando la economía empieza a crecer, tampoco es un triunfo del gobierno. Porque la economía va a empezar a crecer y va a empezar a tener unas dinámicas que son muy fuertes. Ya vemos cómo el Producto Interno Bruto está creciendo por las decisiones del Banco de la República. Entonces van a decir, eso es enredadísimo, no entiendo. Mire, eso es fácil. El banco sube tasas y se frena la economía. El banco baja tasas y se acelera la economía. Eso es un carrito. Y ese carrito funciona medianamente bien. Entonces hoy el banco está muy cuidadoso en manejar las tasas para que la economía pueda crecer bien. Y ese ejercicio ha permitido que hoy estemos donde estemos. Entonces, claro, la economía crece, el gasto de los hogares crece, pero a veces el ingreso de ustedes, entendiéndolo como economía, crece más que su gasto y a veces crece más su gasto que su ingreso porque usted tiene que pagar. O sea, usted se endeuda, tiene que pagar, se endeuda, tiene que pagar, y esa historia nos ha pasado sistemáticamente en los últimos años. Pero del año 2016 más o menos hasta la fecha tuvimos un boom de gasto brutal. Los hogares compraron como nunca. 1, por la llegada de los venezolanos, eso es toda una ciudad que nos llegó en 3 años. 2, la entrada a pandemia. 3, la salida de pandemia. Y 4, la expansión de dinero que nos dio el gobierno durante ese proceso. Entonces tuvimos una dinámica que fue buena. ¿Qué significó eso para nuestra economía?
que nuestra economía debía haber crecido un 46% desde 2019 hasta hoy y creció un 65%. Se nos fue la mano. El gasto de los hogares debió haber crecido 46%, creció 84%. Entonces ustedes van a decir, no, es que le está metiendo precios. Listo, quitémosle los precios. La economía debió haber crecido 13%, creció 15%. El gasto debió haber crecido en volumen 16%, creció 27%. Y los costos crecieron mucho. Pero hay dos industrias que se comportaron distinto y que han cambiado el juego y que son fundamentales en este sistema tan importante que es el sistema moda. El primero, tecnología. Cada vez pesa más la tecnología en el total de la producción de la economía y cada vez pesa más la tecnología en el bolsillo de los hogares colombianos. Y exactamente lo mismo pasa con el entretenimiento. Son dos fuerzas gigantescas que están transformando la economía colombiana. ¿Por qué pasó esto? Porque había unos cambios que tenían que darse en el mercado. ¿Qué permitió que eso pasara? El grueso de la normatividad que se hizo durante el gobierno Duque, que se mal llamó y se entendió como economía naranja y hoy nos permite tener lo que tenemos. El año pasado, 2024, Colombia vio la película con más audiencia en la historia del cine de Colombia. ¿La vieron? Más taquilla no ha habido que Intensamente 2. Disney lo tenía claro. Había que hablar de la ansiedad. Lo que tal vez Disney nunca entendió es que la ansiedad le iba a dar tanta plata. Que ya es como la quinta o sexta película en la historia del cine. Rebusquen el dato por ahí en Google y les dan diferentes indicadores. Es de las películas más grandes de la historia del mundo. ¿Por qué? Porque entendió a la gente. Y ese entender a la gente como consumidores es fundamental. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros los economistas? Explicar qué es lo que ha pasado en el mercado. Algunos creen que los economistas somos unos berracos en predecir el futuro. No, los economistas somos unos berracos en predecir el pasado. Nuestro trabajo es al revés. Entonces, nuestra economía, entendida como una empresa, cualquiera de las de ustedes, tuvo este crecimiento en ventas, en valor. Caímos en pandemia, crecimos mucho el 21, cerca de un 20, 22, cerca de un 20, éramos felices. Todos pensamos que en el 23 íbamos a crecer 20. Y la aterrizada fue salvaje. ¿Qué pasó ahí? Que lo que tuvimos fue un exceso de precios y un exceso de costos y no una mayor cantidad de unidades que vendíamos. Las unidades son la línea que se acaba de graficar y si ustedes miran los precios y los costos son los que implican la ecuación. Entonces, si yo miro ese crecimiento de volumen de las ventas de su empresa, como ejemplo simplemente, ustedes se pueden dar cuenta que cayó en pandemia, se vendieron menos cajas, menos prendas, menos bufandas, menos faldas, lo que quieran. En el 21 crecimos al 11, 22 al 7, 23 al punto 6, 1, 6, 2, 5. ¿Qué nos permitió sobrevivir? El precio. Miren cómo en 2019 cerca del 60% del crecimiento lo explicaba el precio. En el 23 todo fue precio, pero subimos tanto precios que la gente no nos compró. ¿Qué se nos viene en 25? Tengan cuidado con la subida de precios. Porque ya la inflación es bajita y la gente no perdona que usted suba precios tan fácil. Entonces, en ese contexto macro de Colombia, esta es la libreta de calificaciones. Muchos de ustedes tienen que haber ido al colegio con sus hijos o fueron hijos que sus papás iban al colegio. Y ese maestro generoso que uno siempre tiene en la vida que le dice, es que tu hijo puede dar más. A todos nos han dicho esa frase. Yo creo que a los profesores los entrenan para decir eso. Si uno mira, en eso está Colombia. Hoy Colombia puede crecer al 2,5, digamos 3%, un promedio que uno nunca va a tener claro. Vamos a crecer este año. Pero es que el promedio histórico de crecimiento de Colombia es 3,5. Y los más altos crecimientos son 7%. Entonces estamos felices porque vamos a crecer al 2,5 cuando es un crecimiento mediocre. Aquí el profesor tiene que pararse y decir, hermano, usted puede crecer más. Claro que hay problemas de los que vamos a hablar, es inevitable. Entonces, ¿quién va a crecer? Cada industria va a crecer distinto. Este análisis de Bancolombia nos muestra cómo el comercio va a tener un crecimiento para el año 2025 cercano al 2,6 en volumen. Pero siguiendo la teoría de nosotros los economistas, si en 2019 yo hacía 100 cosas, ¿cuántas hago en 2025? La economía crecería un 16% frente a 2019, eso es muy bueno. El comercio un 15,6, eso es muy bueno, pero ojo a dos bellezas. Se me perdieron. Construcción.
no llega al 80% de 2019. Minería llega al 85% de 2019. Colombia está cambiando su estructura económica. Colombia está modificando su forma de generar valor y eso nos cambia. Entonces, ¿qué estamos esperando en crecimientos? Toda Colombia va a crecer cerca de un 2,5, más o menos, el número nunca va a ser exacto. Pero miren que hay unos departamentos que no van a crecer tanto. ¿Cuáles? Los que tienen minería, los que tienen petróleo, los que están siendo afectados por la actual normatividad del gobierno. ¿Quién va a ser el departamento que puede que crezca más? Bogotá. ¿Por qué Bogotá? Por el metro. Entonces, cuando uno entiende lo que pasa, entiende el origen de las oportunidades. Viene un viento de cola en economía, unos departamentos van a crecer más que otros, con esto defino mi plan comercial. Pero Colombia tiene una situación que es inevitable, y es que nuestra economía está atada a la gestión presidencial. Entonces, si ustedes cogen a Colombia desde por allá el 94, 95, hasta los últimos datos publicados por Inbamer, Gallup y el DANE de aprobación presidencial, se da uno cuenta que hay una relación. Entonces les quiero intentar solucionar un tema político. Este es el ciclo normal del crecimiento de la economía colombiana en los últimos presidentes. Se los voy a intentar simplificar. Esto fue Samper. Coge la economía acelerada de Gaviria, la desacelera y la manda a recesión. Pastrana coge esa recesión y logra levantar la economía. Pastrana le pasa el balón a Uribe, Uribe levanta la economía porque hay unos datos económicos mundiales espectaculares que permiten que eso pase. Segundo gobierno de Uribe, la economía sigue con un ritmo lo suficientemente bueno. Primer gobierno de Santos, la economía se comporta bien. Segundo gobierno de Santos, la economía se desajusta, se caen los precios internacionales del petróleo, nos devaluamos, nos pasa una cantidad de cosas. Llega Duque y le toca bailar la más fea. Y Petro arranca y hasta ahorita está despegando la economía. Entonces, eso es lo que uno ve en producción. Pero cuando uno le pregunta a la gente, la lógica de la gente es distinta. Y esta línea azul la cuenta perfectamente. Cuando usted elige un presidente, la gente es feliz. Tenemos presidente nuevo. Van pasando los meses. Bueno, él tiene que aprender, tiene que hacer las cosas bien. Bueno, le damos una oportunidad. No, ya me cansé de este man. Elijamos otro y vuelve y sube. Esa historia siempre pasa. Y esa historia siempre pasa porque en Samper la gente no quería Samper. En Pastrana nadie quería Pastrana, en Uribe todo el mundo amaba a Uribe, en Uribe 2 la traga seguía, en el gobierno Santos se acabó la traga, Santos 2 no hubo traga, Duque no hubo traga, Petro nada que traga. Entonces, no es por tomar una posición política, es por entender qué va a pasar este año. Si yo cojo los promedios históricos de toda la carreta que les acabo de echar y que va a quedar grabada y esto me puede salir carísimo, esto es el primer año del gobierno, el segundo, el tercero y el cuarto. Miren lo que pasa en el tercer año de gobierno, que sería 2025. La economía se va a acelerar, que es lo que está pasando, y el capital político del presidente pierde. ¿Por qué pierde? No porque a mí se me ocurrió, no porque los datos den ese promedio, es que es lógico. Empieza todo el mundo a renunciar a ser candidato presidencial o candidato al Congreso. ¿Qué es lo primero que hacen? Hablar mal del presidente y hablar mal del país. Entonces se pierde capital político. Entonces sabemos que este año tenemos un viento de cola espectacular que es la economía y un viento de frente monstruoso que es la política nacional y obviamente el entorno global en el que estamos. Entonces, ante esto, el gasto de los hogares cierra con mensajes positivos muy importantes a final de 2024. Octubre, noviembre y diciembre tuvieron crecimientos positivos. De hecho, el crecimiento de diciembre fue absolutamente inesperado y mostró cómo los hogares se mandaron a comprar lo que no habían comprado en muchísimo tiempo. Ustedes lo vivieron, ustedes lo sintieron. Y esas dinámicas del crecimiento del gasto, que las puede uno mirar mensuales o trimestrales o anuales, nos llevan a una cosa fundamental. El crecimiento del gasto de los hogares, desde la canasta de radar, no la del DANE, fue del punto menos 0,08, o sea, fue cero frente a 2023. Casi el mismo número que hicimos en proyecciones. No es por decir que lo hicimos bien, es por decir que ya las proyecciones empiezan a contarnos bien la historia. Después de pandemia, ajustar las matemáticas no fue fácil. Ajustar las familias no fue fácil, ajustar las empresas no fue fácil. Entonces, cuando uno ya puede entender lo que pasa, entiende qué le pasa a Colombia. El 73% del gasto de los hogares viene de salarios, rentas
y ingresos que tienen las familias como las pensiones y los arriendos. Un pedazo muy grande, que es el 22%, viene del crédito, y un pedazo cada vez más grande son las remesas. ¿En qué nos los gastamos? De cada 100 pesos, 31 en comida para hacer y consumir en el hogar, 24% en mantenimiento de vivienda, 15% en transporte y comunicaciones, 7,5 en comidas por fuera del hogar, 7,7 en bienestar, que es salud y aseo personal, entretenimiento 5,85, educación 4,71, moda el 3, electrodomésticos el 0,58. Entonces, pero moda, ¿por qué tan poquito? ¿Por qué? Porque usted ya tiene ropa. Usted no necesita estar comprando ropa, y por eso nuestra industria tiene los retos que tiene. Entonces, cuando yo miro la historia de ese gasto larga, las noticias son buenas, porque la proyección lo que nos dice son dos cosas: la inflación se va a frenar, y eso es muy bueno, y el gasto de los hogares va a crecer en 2025. Todos los indicadores nos dicen que la oportunidad existe, pero esa oportunidad obviamente no es homogénea. Si yo la rompo, este es el mismo crecimiento del gasto de los hogares como veíamos con el total de la economía, y miren el rol que tuvo la inflación. La inflación aplastó el gasto en 16 y en 17, aplastó el gasto en 23. En la medida en que la inflación baje, vamos a poder hacer que la gente compre más. Cuando la gente tiene que sacar plata del bolsillo, no para comprar más cosas, sino para poder comprar las mismas, las cosas no funcionan. Por eso necesitamos que los precios suban a una velocidad distinta. Dicho eso, históricamente, todas las canastas de gasto en Colombia crecen entre el 3 o el 3,5% anual en volumen. Dependiendo de la que ustedes quieran ver, ahí está la película. Si buscan moda, es la segunda. ¿Cuánto creció el año pasado ese gasto de los hogares? 0,8%. La proyección era 0,5%. Miren cómo la ventaja de poder entender e interpretar el mercado nos cuenta una película que nos permite anticiparnos para tomar decisiones. Sabiendo eso, ¿qué les digo? Este año van a crecer más. Este año el gasto de los hogares crece, y crece para nuestra industria de manera puntual casi 1,5 puntos adicional. El mercado va a crecer de manera efectiva y también de valor. ¿Por qué? Porque los hogares volvemos a creer en el mercado, y volver a creer en el mercado es muy importante, porque todas las canastas de gasto van a crecer. No hay una canasta que no vaya a crecer. Aquí están los 3 crecimientos: valor, unidades y precio, para que lo tengan claro. Claro, a ustedes les interesa la moda. Estamos hablando de un crecimiento en volumen, prendas del 1,5, con un aumento de precios de 4,5, que les podría dar aumentos de sus crecimientos de ventas de las empresas del 4%. Entonces van a decir, pues que yo no estoy planeando crecer el 4, yo quiero crecer un 20, yo quiero crecer un 10. Sí, por favor, hágalo para que el número se pueda cumplir. Porque este número suma todos los gastos de los hogares en Colombia en ropa, que significa la suma de las ventas de las empresas, que habrá unas que crezcan el 20 y hay unas que no crecen. Y hay empresas que van a desaparecer, y hay empresas de ustedes que van a surgir nuevas en el mercado. Esto es un dato promedio. Acuérdense que el promedio es una aberración matemática que nos inventamos los economistas. En promedio, si yo me como 2 pollos, si tú te comes un pollo, en promedio cada uno se comió un pollo. Estamos jodidos. Entonces los números cuentan películas, que lo que nos sirve ver es hacia dónde va. ¿Para dónde va Colombia? A seguir en un gasto de entretenimiento brutal. No solo por la normatividad de economía naranja, sino porque vienen 6 partidos de la Selección Colombia, por lo menos 17 grandes estrenos de cine y más de 25 conciertos confirmados en el país. O sea, ustedes han oído hablar hoy de tendencias, cantidad de cosas. Yo les quiero contar el tono de comunicación que viene en 2025. Yo no sé todas esas cosas maravillosas que hace el laboratorio Inexmoda, pero estas son las películas que se vienen. Estas son todas las cajitas felices. Estas son todos los prints que van a poner en las camisetas. Estas son los disfraces de Halloween. Ahí está todo. Eso es lo que nos va a pasar en 2025. Este va a ser el tono, el color y la música de las cosas. A lo que se suman los conciertos. Hasta hace una semana estaba confirmado Sting. Entiendo que se nos enredó Sting por alguna razón, no tengo muy claro qué fue lo que pasó. Pero sistemáticamente vemos una llegada del mundo de entretenimiento muy fuerte al mercado.
Entonces, la economía va bien, la política va a ir mal, el gasto de los hogares va bien, viene una tendencia clara en la categoría y Colombia tiene cambios fundamentales. Somos una población cada vez más grande, pese a que no estamos teniendo casi niños, y ya 1 de cada 5 personas viven solas. 1 de cada 5. Y cambiaron los núcleos familiares. En 2016, que fue una gran inflación, el 48% de los hogares eran el famoso biparental, o sea, 2 papás, 2 hijos. En 2023 ya era el 45, 2 papás, 2 hijos. Pero aparece uno que no estaba, que pesa el 7% de los hogares, perdóneme la grosería. Monoparental, amplio, extenso. Usted se casa, se separa, tiene hijos con uno, se queda con los hijos, vuelve y se casa, se queda con los hijos del otro, el otro también se va y usted se queda con los hijos de 2, invita a su mamá a vivir. Ya es el 7%. Que nos tenemos que preparar para eso, sí, en ropa, nos tenemos que preparar en ropa hogar, nos tenemos que preparar en decoración, nos tenemos que preparar en una cantidad de cosas. A lo que se suma, perdónenme los números tan complejos, pero el mensaje es muy simple. En 2025 vamos a ver un dato que llevamos esperando 200 años en Colombia. Por primera vez en la historia de la economía, sociología y demografía colombiana, van a haber más mujeres jefes de hogar que hombres en la economía colombiana. Eso nunca había pasado. Y por matemáticas ya tenía que haber pasado. Claro, más de un hombre dice, pero en mi casa mi esposa manda. Pero económicamente hablando, las mujeres se toman el poder de la economía y del gasto de los hogares en 2025. 200 años nos costó que esto pasara y por fin pasó. ¿Por qué pasó? Por 2 grandes cosas. Los colombianos tomamos 2 decisiones rarísimas. Ustedes, los jóvenes menores de 30 años, han tomado la decisión de no tener hijos. Y los viejitos de más de 70 tomaron la decisión de no morirse. Y esta vaina se enredó. Porque ahora tenemos que tener pensiones para viejitos, salud para viejitos, y el que aporta es el gato o el perro. Entonces el sistema tiene que modificarse inevitablemente. Entonces, ¿qué logró Colombia en 2 años tan importantes como 2016 y 2023, que fueron de alta inflación? 1, se redujo pobreza monetaria. 2, se redujo pobreza multidimensional. Una cosa es que yo no tenga la plata para comprar mercado, y otra cosa es que yo no tenga la plata, ni casa, ni salud, ni educación, ni acceso a servicios públicos. Este es más complicado. 12% de los colombianos no tienen acceso a lo básico. Pero en este logro tan brutal que hemos tenido en Colombia, la gente cada vez se cree más pobre. Y esto es un mensaje a todos ustedes del mundo comercial, ventas y mercadeo. La gente siempre les va a exigir en este país más, gratis, ñapas, empaquetamiento y ejercicio comercial, porque quieren que todo sea fácil. Eso no va a ser sencillo. Entonces les quiero hablar de otro libro. Ese otro libro seguramente lo conocen, ya lo compraron en el semáforo, que ya no es el libro de Volver al Futuro, sino un libro de una historia que conocemos, y es cómo gastamos los hogares. Por allá en 2004, perdónenme, en la antigüedad, los hogares comprábamos 100 cosas en enero. Comprábamos menos en febrero, menos en marzo, menos en abril, una más en mayo, que es el regalo del Día de la Madre, junio una menos, que es el regalo del Día del Padre. ¿Queda claro? Perfecto. Julio la gente compra más por vacaciones y prima, venía un valle muy plano, donde no habían casi actividades comerciales, teníamos las liquidaciones de cambio de colección, y teníamos algo como un julio y cosas de estas, y en diciembre la cosa se enloquece. 2023 el ciclo cambió, 2024 el ciclo sigue cambiando. Antes la Navidad era en diciembre, después la Navidad comenzó con el Black Friday, hoy la Navidad comienza en septiembre. Desde septiembre. Ay, no cantó, listo, nos fuimos. Rebotó, please, póngamelo. Entonces, cuando uno entiende ese ciclo del gasto de los hogares, cambia, ayúdame allá. Cuando uno entiende ese ciclo del gasto de los hogares, lo mismo pasó en tarjetas de crédito.
Vimos un boom de expansión en el segundo semestre de tarjetas de crédito en Colombia absolutamente impresionante. Noviembre y diciembre nos muestran unos picos que no solo son altos, sino que nos hablan de esa dinámica que logró el mercado colombiano para que las cosas funcionaran. Entonces, este cambio que estamos teniendo como economía en ese libro del mes a mes nos lleva a entender que en ese mes a mes hay... ¿No me abran Excel? ¿Para qué me abran Excel? En ese mes a mes hay 4 o 5 líneas fundamentales. La primera línea, van a ver ustedes lo que ustedes hacen cada mes. Cuando son festivos, cuando son vacaciones, cuando es el tema absolutamente calendario. Más abajo, baja más, Cami. Ok. Entonces, déjamelo ahí. Las tasas de interés han bajado. Y las tasas de interés han bajado como el gobierno dice que han bajado. Han bajado menos las del Banco de la República que la inflación. El gobierno tiene razón en decir eso. Pero es que las otras tasas de interés ya bajaron. Tarjeta de crédito ya bajó, hipotecaria ya bajó, consumo ya bajó. Bajo esa lógica, esta es la tasa de interés de crédito de consumo en Colombia. Y esta es la inflación. Miren que son primas hermanas, ¿la ven? Si la inflación sube, la tasa de crédito sube. Si la inflación baja, la tasa de crédito baja. Entonces no se me van a perder en lo que voy a hacer. Si la tasa de interés sigue bajando, porque la inflación sigue bajando, la economía va a mejorar. Esta es la dinámica del gasto de los hogares en los últimos años. La gente gasta, ahorra, gasta, ahorra, gasta, ahorra. Les voy a poner la tasa de interés de crédito de consumo encima, la que acabamos de ver, pero se las voy a poner al revés, no se me pierdan. Miren cómo cuando la tasa sube, el gasto se cae, cuando la tasa baja, el gasto se acelera. En la medida en que la tasa de interés siga bajando, porque la inflación baja, se viene un despertar del gasto de los hogares. Esa dinámica del gasto es fundamental, porque ya la vimos. Por allá en 2016 hubo una guerra de promociones gigantesca en Colombia que causó la llegada de una cantidad de ecosistemas al país. Eso se dio por una gran inflación que tuvimos por el fenómeno del Niño, movimientos sociales y aumento del tipo de cambio, y después nos llegó la inflación de 2023. ¿Eso tumbó el gasto? Pues claro que lo tenía que tumbar. Entonces, si uno mira la película que ustedes han vivido, entre 2002 y 2014, Colombia era 2.000 pesos por dólar. ¿Se acuerdan de esa época tan linda? Uno compraba todo en Amazon, la gente andaba con Audi, la gente andaba con iPhone, la gente compraba sistemáticamente en comercio electrónico. Llega final de 2014, se voltea la economía mundial, China se frena, deja de comprar petróleo, los precios del petróleo se caen y pasamos de 2.000 a 3.600 pesos en 3 meses. Y el mercado le dice a Colombia, papito, usted no es de Miami, usted es San Victorino, aterrice. Se me baja de ese cuento. Véndame el iPhone que nos vamos para Huawei. Sálgase de Amazon que nos vamos para AliExpress. Y sálgase de Audi que nos vamos para Mercedes y Volvo. Mercedes y Volvo, sí, Mercedes y Volvo. Todos los Transmilenio y todos los sistemas de transporte masivo son Mercedes y son Volvo. Para allá vamos. ¿Qué pasa? Pasamos de los centros comerciales a los sistemas de precios bajos. Hard discount, aerolíneas de precios bajos, restaurantes de precios bajos y todo el sistema de pronta moda que ustedes conocen. Salimos de ese relajo y llegamos a pandemia donde pedimos domicilios. Y hoy que estamos saliendo de la crisis en la que estamos, volvemos, ya tenemos centros comerciales, ya tenemos hard discount, ya tenemos Rappi y aparecen 2 jugadores que nos vienen a cambiar el comercio electrónico, que son Temu y Shein, que son básicamente hard discount de comercio electrónico. Y empieza una transformación del ecosistema que no podemos desconocer. Entonces, como les decía, primera línea, calendario para que les quede. ¿Qué va a pasar mes a mes en Colombia? Segunda línea, ¿cuándo son las actividades comerciales y plan de acción que ustedes vayan a hacer? Día de la Madre, Hanukkah, Día del Padre, Día de los Muertos, todas las cosas que hoy celebramos en Colombia sin ninguna piedad. Lo importante son las 3 de arriba.
La primera es la económica, primer trimestre viene el aumento de precios de ultraprocesados que ya pasó y el 50% de la inflación se va a hacer en 3 meses. ¿Por qué es importante eso? Suban precio en ese periodo de tiempo, después es difícil subir. Segundo trimestre tenemos que pagar predial, impuesto de vehículos y declaración de renta de las empresas. Segundo semestre tenemos que pagar declaración de renta y ustedes ya se acuerdan lo que les pasó el año pasado. A mitad de año hay 2 momentos económicos fundamentales en 2025. No vayan a decir que no se los dijimos. Cambia el sistema pensional en Colombia y entra a operar el sistema breve de operaciones bancarias, que es un super nequi entre todos los bancos. Mientras esto pasa, hay elecciones en América Latina, hay entrada de magistrados elegidos por el gobierno a la Corte Constitucional, hay cambios en la Junta del Banco de la República que nos dejan que muy seguramente a final de 2025 el gobierno nacional tiene las mayorías en la Corte Constitucional y en la Junta del Banco de la República. Que el que no esté de acuerdo con ese gobierno, eso no le gusta, lo entiendo, pero esos son los pesos y contrapesos de nuestra Constitución. Esto tenía que pasar y está pasando como tiene que pasar. Y eso hay que sumarle que entra al Congreso las reformas que tienen que pasar, pero a mitad de año cambiamos de presidente de Congreso, sale el Partido Conservador, entra el Partido Liberal a dirigir el Congreso. Segundo semestre el Congreso es inoperativo porque entra en la campaña absoluta de Congreso y presidenciales. Entonces miren que uno sí puede entender para dónde va Colombia. Es claro lo que puede pasar mes a mes en el país. Entonces bajo esa lógica, ¿qué le pasó a nuestra industria? El comercio en pesos de la industria de moda en dinero, en el sector de comercio, sobre todo formal, cayó un 6,4% frente a 2023. Si lo comparo frente a 2019, el comercio creció un 36%. En volumen caímos el año pasado un 10%, pero frente a 2019 crecimos un 17%. Ese es el ajuste que estamos haciendo. Si miro la inflación, fue de 4% para el sector comercial de moda y frente a 2019, un 17%. La producción cayó el año pasado, pero creció frente a 2019 en términos de valor, las ventas de las empresas. La producción real crece frente al 19, pero cae el año pasado. Las ventas nominales, lo mismo, las ventas reales, lo mismo, el empleo. Ese sí es un lío, porque sigue cayendo desde 2019, de hecho viene cayendo desde 2014 y los cierres de frontera con Venezuela en 2007. Y los costos de producción crecieron un 21%. Entonces, si yo sigo contando la historia de lo que le pasó a nuestra industria, exportaciones, importaciones, gasto de hogares, no solo comercio, me doy cuenta de una cosa. 24 fue un año malo si lo comparo frente a 2023. Pero 24, si lo comparo frente a 2019, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que en 21 y en 22 se nos fue la mano. Entonces nos tocó hacer el ajuste. En este mismo espacio les dije, prepárense para subir precios, porque las rentabilidades van a cambiar. Esta debía haber sido la producción de moda en Colombia. Esta es la producción hoy. Miren cómo caímos, subimos y hoy nos estamos ajustando. El comercio no ha logrado recuperarse tanto. Aún el comercio de moda no ha cogido velocidad. ¿Qué significa? Que va a coger velocidad. Y es muy importante tener eso presente. Si lo miro por persona, miren cuánto produce un colombiano en moda. En 2019 producía cada colombiano, si pudiéramos hacer ese número, producía 100 cosas de moda. Hoy un colombiano produce más de 130 cosas de moda al año. Esta industria está creciendo y estamos siendo más productivos. Claro, nos costó en ciertas empresas, claro, nos tocó tomar decisiones, nos tocó hacer cosas que no fueron sencillas. Pero es que lo que pasamos en pandemia, pues claramente no fue sencillo. Entonces, si yo voy y hago las mismas gráficas que les mostré para Colombia, crecimiento del comercio, sigue el crecimiento de la industria de moda. Misma gráfica de Colombia en moda, comercio de moda contra industria de moda. La película está cantada, se nos fue la mano en 21 y 22, la pagamos en 23 y 24. ¿Qué pasó? Se acabó el pago. Prepárense para el crecimiento. Con un problema, el consumidor sabe más y está listo para la batalla. Entonces, igual que lo hicimos para toda la economía colombiana, este es el crecimiento en valor de la industria, llegamos a crecer 50% en el 21,
Ahorita vamos a crecer muy poquito y ya pasó el efecto costos. Entonces sí, el tema de precios nos pegó y nos pegó duro. Cuando ustedes miran los años 2023 y 2024 que nos tocó subir precios, contrayeron el mercado de manera puntual. Entonces, ¿qué nos deja esto? Que nuestro consumidor está cambiando. Y ese cambio que está teniendo el consumidor se debate entre la percepción y los hechos. El consumidor tiene una cantidad de ideas en la cabeza, pero básicamente lo que el consumidor cree es que a las cosas les van a ir bien. Entonces, si yo me meto a la cabeza del consumidor y le meto matemática esa que me gusta a mí, es claro que 2025 va a ser un espacio donde la economía va a crecer bien, pero no tanto como debería, y el consumidor va a seguir estando en una posición positiva. Entonces se nos viene un año bueno en 2025, y ese año bueno implica que los hogares van a destinar mucho más dinero a ciertas categorías, como alimentos para el hogar, bienestar, entretenimiento, educación. Ropa no parecería estar en las preferencias de la gente, lo cual nos lleva a una complejidad. Cuando la gente tiene plata, compra activos. Cuando la gente no tiene plata, compra momentos. Y tenemos que empezar a venderles momentos. Y esa venta de momentos nos lleva a varias reflexiones. La primera, el consumidor va a buscar en 2025 no la marca que más ama, sino la marca que tiene en la cabeza. Porque la marca que tiene en la cabeza se convierte como una garantía. La marca que siempre he tenido en la cabeza, que me ha cumplido, esa marca va a hacer la tarea y va a ser la que me permite y me acompaña en las decisiones que vienen. Segundo, muy importante, se nos viene un momento de no compramos por necesidad ni por gusto, sino se nos viene un momento donde el comprador va a buscar mayormente calidad y costumbre. Y ahí es donde el rol de la marca que ya conozco tiene un peso específico. Ojo que las marcas que yo conozco son distintas a las que ustedes conocen, y en la historia pues obviamente esto va a ser diferente. Dicho eso, el comprador va a ir más al punto de venta, va a aumentar su frecuencia de compra para buscar oportunidades de manera eficiente, no solo en la categoría de moda, sino en todas las categorías. Entonces, si yo tuviera que resumir toda esta historia que les acabo de echar en una sola diapositiva, la historia es más o menos esta. El eje central de lo que le pasa al consumidor en 2025 es que va a buscar una relación calidad-precio. Va a estar muy pegado de compras frecuentes y programas de recurrencia de las marcas, va a buscar programas de fidelidad, no va a cambiar sus hábitos y rituales de consumo y va a buscar precios o valor dependiendo de la categoría. ¿Quién va a regular esto? Las marcas tradicionales, las marcas que están en la cabeza de la gente, que usted pueda comprar y no va a arriesgar el dinero. Pero aquí me toca devolverme al origen, y es que tenemos que volver al pasado y tenemos que volver al futuro. Tenemos que reconectar con nuestro consumidor. Entonces la economía tiene viento de cola, la política va a ser el viento de frente y el consumidor nos va a dar los motores necesarios para crecer. Sí, solo sí, usted lo trata dentro del avión con un servicio suficiente como lo ha hecho de manera continua. Así podemos llevar al consumidor de hoy otra vez al futuro. Muchísimas gracias.